es lo que pasará dentro de los siguientes 10 años? Pues nadie lo sabe. Pero yo voy a hablar del escenario donde la Unión Europea no supere la actual crisis por la que está pasando. Ya que en este momento hay cierta decadencia, viendo sobre todo la forma de actuar del mayor socio de la Unión Europea, que es Estados Unidos, haciendo tweets así y asá. A mí personalmente me preocupa que el bienestar de España esté totalmente anclado cómo le vaya a ir a los demás países de la Unión Europea. ¿Qué pasará con las principales cuestiones que le preocupan hoy a los ciudadanos, como las pensiones, los inmigrantes, la vivienda, los impuestos, la corrupción, la cantidad de funcionarios públicos que hay? ¿Es posible mantenerlos o aumentarlos? Todas estas cuestiones en 10 años van a cambiar a peor o a mejor, ya que tanto la política, como la economía, como la sociedad, no son algo estático y están en constante cambio, y una década, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos, es muchísimo tiempo y pueden cambiar muchas cosas. Y si resultara que la Unión Europea se disuelve y no sobrevive la crisis actual, pues lo principal sería lo de siempre, la política monetaria, y en este caso hablaríamos del euro. En la historia tampoco hay tantas alianzas que hayan sido tan grandes, hayan perdurado bastante en el tiempo y luego se hayan disuelto. Pero el ejemplo más claro que tenemos es la Unión Soviética. Y es obvio que cuando colapsa y se derrumba, desaparece esa unión, esa alianza, lo que ocurre con la moneda local es que se devalúa. Los países más poderosos, con mayor poder adquisitivo, son los que se suelen quedar con la moneda, que en este caso pues sería entre Alemania, Francia, y los demás pues se volverían a sus monedas locales, lo cual hoy en día pues suena bastante catastrófico, ya que en ese caso, ¿qué pasa con la deuda? Ya que la deuda está en euros. Y eso que parecía que nunca podía pasar, y es que el gobierno no tenga dinero para pagar, ocurriría, pasando que los policías, los profesores, todos los funcionarios no cobrarían una pequeña parte de su salario, como pasó en la Unión Soviética. Eso sería catastrófico para toda la gente que ha dedicado años de su vida a prepararse unas oposiciones y pensando que ya tenían la vida resuelta. Qué aburrido tener la vida resuelta a los 20, 30 años. Y en el peor de los casos, todos esos funcionarios se irían a la calle, los despedirían, dejando tan solo una pequeñita parte, ya que con un 5 o un 10% de lo que tenemos actualmente se puede existir cubriendo, no las necesidades básicas, pero cubriendo lo que se pueda cubrir en el momento, ya que los primeros años de la salida de España de la Unión Europea serían relativamente catastróficos y bastante duros para la población con menor poder adquisitivo, o sea, los pobres. ¿Y es posible prepararse para esto, para no pasarlo mal? Pues sí, con una buena diversificación, teniendo una cantidad considerable de dinero y que no toda esté concentrada en, digamos, empresas españolas y en activos españoles, ya que teniendo cosas fuera de España o teniendo, por ejemplo, gran parte del capital en oro, llegado el momento de que todo se va al garete, se podrían adquirir negocios o se podría hacer inversiones muy interesantes, ya que, por ejemplo, las viviendas o los inmuebles comerciales se devaluarían un montón, ya que tal inestabilidad pues haría llevarse a la cabeza a mucha gente. Y pues, como digo, sería un análogo de lo que pasó con la Unión Soviética. Como nadie estaba preparado que la Unión Soviética iba a desaparecer y pilló a el 99,9% de los ciudadanos totalmente por sorpresa. En nuestro caso con la Unión Europea pasa lo mismo. Nadie habla de eso y nadie se plantea tal cosa. Pero las alianzas no son eternas. Nadie garantiza que la Unión Europea vaya a llegar al siglo XXIII. De hecho, viendo las cuestiones ahora, pueden surgir conflictos internos donde los países que no aplicaron el euro y se quedaron con su divisa local estarán en bastante buena posición, como por ejemplo es Polonia, Suecia, Hungría, países que al entrar en conflicto con
otros países de la zona euro no son tan vulnerables. La deuda española, ya que debemos bastante dinero y lo debemos generalmente en euros. Esos bonos están vendidos en euros. Habría que refinanciarla a la moneda local y, en el mejor de los casos, los dirigentes de aquel entonces españoles le dirían a los países europeos: hasta luego, Lucas, y devaluarían bastante la moneda local, haciendo que la deuda no valga nada y así salvando parte del poder adquisitivo español. Devaluar la moneda es algo que es doloroso para la gente pobre porque suele generar inflación. Y refinanciar la deuda y cambiar una moneda local no tiene por qué ser beneficioso para los ciudadanos españoles. De hecho, es muy probable que la gente que se dedique a hacer ese cambio lo haga de una forma relativamente fraudulenta y se quede con gran parte del pastel, como por ejemplo cuando España pasó de la peseta al euro. Los españoles de un día para otro perdieron bastante poder adquisitivo y ese poder adquisitivo es el precio que pagó España para entrar en la Unión Europea, aparte de un trocito de su soberanía. Y pues para salir también habrá que pagar otra vez. Hay que pagar doble, por lo visto, para entrar y para salir, y es lo que le tocaría hacer a los ciudadanos españoles, por desgracia, ya que ver un escenario donde los ciudadanos españoles en general salgan ganando, muy poco probable. Ámbito militar. La participación de España en la OTAN. Si la Unión Europea desaparece y si Estados Unidos sigue el rumbo que lleva ahora mismo, las bases militares que tiene Estados Unidos en España podrían convertirse, no podrían convertirse, ya son una herramienta a través de la cual se puede influenciar políticamente y económicamente, ya que si tú empiezas a hacer cosas que son muy desagradables para Estados Unidos, sorpresa, sorpresa, las bases militares son puntos logísticos muy buenos para realizar operaciones en la tierra donde estén esas bases. Y que la OTAN siga existiendo y que España siga en la OTAN si la Unión Europea desaparece, muy poco probable. Se abre la posibilidad de conflictos con países con los que España hace frontera, como por ejemplo Marruecos, Argelia, Francia. Parece imposible, pero los franceses pueden empezar a intentar hacer actos bastante feos en suelo español y bueno, los españoles podemos empezar a hacer cosas bastante feas en suelo francés, no de forma oficial, de forma extraoficial, me refiero a las organizaciones de inteligencia, pero al final la tensión aumentaría de forma garantizada. Una vez España sale de la zona euro, surge la cuestión de la financiación, de dónde vamos a sacar el dinero, ya que el sector turístico no va a cubrir todos los gastos, sobre todo si tenemos que crear nuestra divisa local y depender de nosotros mismos, como España. Y el déficit de los presupuestos generales sería enorme. Ni me atrevo a decir de cuánto sería el porcentaje, pero carreteras, educación, sanidad, todo se quedaría sin financiar un gran trozo del pastel del que se financia hoy en día. Pero, por otro lado, tras pasar un periodo de inestabilidad, que en el mejor escenario sería bastante corto, de unos meses o de 1 o 2 años, llegaría la época de bastantes posibilidades, donde podríamos reducir impuestos, quitar normas medioambientales y abaratar energía, devaluar moneda para hacer inyecciones de capital de una forma responsable, por lo menos llevar una política monetaria que no destruya totalmente el poder adquisitivo de los ciudadanos, que actualmente es lo que poco a poco está pasando, y sobre todo desde el coronavirus, desde esa inyección de capital que se hizo, que ha aumentado de forma considerable la inflación y cada vez hay menos dinero, sobre todo para los pobres. Recalco, una y otra vez, una y otra vez. Si quitamos normas medioambientales, sacamos impuestos, puede que los trabajadores empiecen a cobrar un poquito menos. Eso va a abrir la posibilidad de que en España vuelva a surgir mucha industria. Nadie garantiza que sería una época fácil, ya que no lo sería, y para los trabajadores, sobre todo los trabajadores poco cualificados, sería una época bastante dura, pero tendríamos potencial de crecimiento para las próximas décadas, lo cual hoy en día
está ausente totalmente, ya que para que en España se viva mejor de lo que se vive hoy en día, toca trabajar duro y pasar años difíciles. Sin eso no hay posibilidad, ya que la crisis de financiación en la que están metidos todos los países europeos, los déficits de presupuestos que tienen, es tan grande que sin sufrimiento no se sale. Va a tocar pagar y le va a tocar pagar a los ciudadanos. Y obviamente van a estar descontentos porque a nadie le va a hacer gracia que la docena de huevos cueste 10, 15 euros, siendo el sueldo el mismo. Eso no es agradable para nadie. Por otro lado, si la Unión Europea sobrevive la crisis actual y renace de sus cenizas, habría que ver qué países salen bien parados de ese renacer, ya que habrán países que obtendrán beneficios por la buena gestión de la Unión Europea y otros países que no van a obtener tantos beneficios. Y España, estando en el sur de Europa, el sur siempre es un poquito más pobre. Bueno, esperemos que pase lo mejor. Y independientemente de quién esté en el poder, sea un gobierno más socialista o un gobierno más capitalista, el 80% de la población española recordará con nostalgia lo que era la Unión Europea porque se regalan muchas cosas. Y esas cosas que se regalan, pues se pagan y tarde o temprano va a haber que pagar un gran precio por todas ellas. Y lo que sí que es 100% seguro es que el Banco Central Europeo, ante una recesión y inflación, siempre van a elegir inflación, ya que eso da más dinero a los gobiernos y el Banco Central Europeo supuestamente es una organización independiente, pero al final siempre se ve influenciado por los gobiernos. Entonces, en los próximos 10 años, el Banco Central Europeo, al igual que el Banco Central estadounidense, el ruso, el chino, el hindú, van a elegir la inflación y van a imprimir dinero haciendo que aumente la inflación, y las clases más pobres, más bajas, son las que más van a pagar por este impuesto para todos, ya que un pequeño grupo de gente se va a llevar los beneficios de la inflación. Y puede que lleguemos a un punto donde los mileuristas españoles tengan un poder adquisitivo parecido a cualquier país de América Latina, que hoy en día puede que se iguale. Si cogemos el dato del PIB correlado al poder adquisitivo, puede que algún otro país latinoamericano supere a España. Y pues nada, esto es todo y esperemos que no pase. Es todo lo que hablo.